Eduardo Capetillo había decidido alejarse del mundo del espectáculo sin dar explicaciones. Durante años fue uno de los rostros más admirados de la televisión mexicana, pero ahora prefería la reclusión. Vivía en una finca en Morelos con su esposa, Vivi Gaitán, y sus hijos, rodeado de naturaleza y silencio. A simple vista, parecía llevar una vida tranquila, pero en su interior algo se desmoronaba lentamente. La sonrisa que una vez lo caracterizó se había borrado, reemplazada por un semblante tenso, apagado, distante. Pasaba horas en soledad, encerrado en una habitación donde nadie podía entrar. Aquella puerta, siempre cerrada con llave, escondía más que papeles y recuerdos, guardaba los rastros de un pasado que nunca pudo borrar. Desde hacía meses, Eduardo recibía sobres sin remitente. Al principio pensó que era una simple broma de mal gusto, pero el contenido se volvió cada vez más perturbador. Eran mensajes amenazantes, escritos con letras recortadas de revistas. «Sabemos lo que hiciste», decía uno. «La verdad siempre sale a la luz», decía otro. Eduardo, aunque intentaba mostrarse sereno ante su familia, estaba al borde del colapso. Evitaba hablar del tema, se mostraba irritable, inquieto. Comenzó a tener insomnio, a caminar de madrugada por el jardín, como si buscara escapar de sus propios pensamientos. Una noche, sin decir una palabra, tomó las llaves de su camioneta y se marchó. No dejó notas, ni avisó a nadie. 2 días después, su cuerpo fue encontrado sin vida dentro del vehículo, estacionado frente al Teatro de los Insurgentes. La noticia estremeció al país. En la guantera, una carta escrita de su puño y letra contenía una frase inquietante: «Lo que ocurrió hace 20 años fue un error que me marcó para siempre. Perdónenme». Así comenzó el misterio de su final. La noticia de la muerte de Eduardo Capetillo recorrió los medios como un rayo. Las redes sociales se llenaron de homenajes, imágenes de sus novelas más recordadas y mensajes de incredulidad. Pero más allá del dolor colectivo, la carta encontrada en su camioneta despertó una inquietud mayor. ¿Qué fue eso que ocurrió 20 años atrás y que jamás pudo superar? Los programas de espectáculos comenzaron a escarbar en su pasado, revisando entrevistas antiguas, repasando escándalos y buscando pistas entre líneas. Fue entonces cuando resurgió un nombre olvidado por muchos: Camila Ríos. Camila era una joven actriz que desapareció misteriosamente en 2004, en plena efervescencia de su carrera teatral. Había trabajado brevemente con Eduardo en una obra de temporada corta y, según algunas fuentes, mantenía con él una relación más cercana de lo que se decía públicamente. Su desaparición fue un misterio sin resolver. La investigación en aquel entonces no arrojó pruebas concluyentes y con el tiempo, el caso fue archivado. Eduardo fue interrogado en su momento, pero no se le vinculó oficialmente. Sin embargo, ahora que su carta hablaba de un error del pasado, muchos comenzaron a conectar los puntos. Las autoridades reabrieron el expediente de Camila tras la aparición del cuerpo de Eduardo. Se realizaron entrevistas a viejos compañeros de elenco y algunos confesaron detalles que antes callaron por miedo o lealtad. Un técnico de luces recordó haberlos visto discutir en un pasillo del teatro la noche anterior a la desaparición. Una vestuarista declaró que Camila estaba nerviosa y temía por algo que no quiso explicar. Las piezas empezaban a encajar, y aunque la verdad aún era borrosa, una cosa era segura: el pasado había regresado con fuerza, y lo que una vez se enterró bajo el silencio ahora amenazaba con salir a la luz. Mientras el país seguía conmocionado por la muerte de Eduardo Capetillo y la reactivación del caso de Camila Ríos, la policía intensificó su investigación. Todos los sobres anónimos que Eduardo había recibido en los últimos meses fueron analizados con minuciosidad. El papel, el tipo de pegamento y las marcas en los bordes coincidían. Todos habían sido enviados desde la misma oficina postal en Cuernavaca. Se revisaron las cámaras de seguridad y, tras días de análisis, lograron identificar a un hombre encapuchado que acudía cada semana a depositar uno de los sobres. Las imágenes no eran claras, pero un detalle fue clave: un tatuaje en la muñeca izquierda. Con esa pista, los agentes lograron identificarlo. Era Julián Ríos, el hermano menor de Camila. Cuando fue detenido, Julián no opuso resistencia. Llevaba años esperando ese momento.
En su declaración confesó haber sido el autor de los mensajes, pero negó haber querido empujar a Eduardo al suicidio. Su único propósito, aseguró, era forzarlo a confesar la verdad. Julián había dedicado 2 décadas de su vida a investigar lo que le ocurrió a su hermana. Nunca creyó que se tratara de una simple desaparición. Siempre sospechó que alguien poderoso había silenciado todo. Con el paso del tiempo, descubrió detalles inquietantes, mensajes de Camila guardados en un viejo celular, entradas de un diario íntimo, y fotografías donde ella aparecía junto a Eduardo en actitudes cariñosas, ocultas, tomadas desde lejos. En una de las últimas páginas del diario, Camila hablaba de una promesa rota, de un embarazo no deseado, de un miedo creciente a ser dejada sola. Días después, desapareció sin dejar rastro. El peso de la evidencia comenzaba a ser abrumador. Aunque Eduardo ya no podía defenderse, todo apuntaba a que aquel episodio fue el centro de su tormento durante tantos años. Julián, por su parte, no buscaba venganza, sino justicia. Había visto cómo su familia se destruía lentamente tras la pérdida de Camila. Su madre murió de tristeza, su padre enloqueció. Solo él quedó para cargar con el dolor y juró no descansar hasta que alguien respondiera por lo ocurrido. El suicidio de Eduardo no era el final para Julián, sino apenas el inicio de una nueva búsqueda, la de la verdad completa, aunque doliera. El caso, ahora reabierto oficialmente, tomó un giro definitivo cuando las autoridades decidieron inspeccionar el antiguo Teatro de los Insurgentes, hoy clausurado y en deterioro. Julián había insistido en que Camila nunca abandonó ese lugar, que algo ocurrió en su interior y que su cuerpo jamás salió de allí. Durante años, esa posibilidad fue descartada, pero ante las nuevas pruebas y declaraciones, la policía accedió a realizar una excavación en el patio trasero, donde antiguamente se guardaban escenografías abandonadas. El terreno era irregular y estaba cubierto por maleza, pero tras 2 días de búsqueda, los peritos encontraron lo que tanto temían, restos humanos envueltos en una tela de utilería con manchas de óxido y tierra. Los análisis de ADN confirmaron la identidad. Eran los restos de Camila Ríos. La noticia impactó al país con la fuerza de un trueno. Ahora no solo se hablaba de un galán de telenovelas que había muerto en circunstancias misteriosas, sino de un crimen encubierto durante 20 años. El hallazgo del cuerpo cerraba el ciclo de sospechas y terminaba por revelar una verdad dolorosa. Eduardo Capetillo había sido el último en ver con vida a Camila, y su carta de despedida no era solo una confesión simbólica, sino una admisión indirecta de culpabilidad. Nadie sabría con certeza si su intención fue hacerle daño o si todo fue el resultado de una discusión descontrolada. Lo cierto era que había ocultado un hecho trágico durante 2 décadas, cargando solo con la culpa, hasta que finalmente no pudo más. Bibi Gaitán, devastada, rompió el silencio con un comunicado breve pero contundente. Afirmó no haber sabido jamás del vínculo entre Eduardo y Camila y pidió perdón en nombre de su familia. Expresó su solidaridad con los Ríos y aseguró que, aunque su esposo no era un hombre perfecto, fue alguien que arrastró el peso de su error hasta el final. La industria del espectáculo quedó dividida. Algunos defendieron su legado artístico, otros lo repudiaron con dureza. Pero para Julián Ríos, la justicia se había cumplido, aunque el vacío de su hermana seguiría doliendo por siempre. Así terminó la historia de un ídolo que cayó, no por la mano de otro, sino por los fantasmas que él mismo no supo enfrentar.